Bienvenidos a un nuevo programa de Todo por tu Voto. Hoy analizaremos la pregunta A y B del referéndum que tendremos este 21 de abril de 2024 en Ecuador. Pero antes, vamos a saludar a nuestras grandes invitadas. Primero tenemos a la doctora Lolo Miño. Buenas tardes, Lolo. Y también tenemos a Alegría Donoso. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, Buenas tardes. saluden, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Bueno, vamos a presentar un pequeño video que hemos hecho para entrar un poco en contexto con estas preguntas. Por favor, producción, de video. El domingo 21 de abril, los ecuatorianos votarán por 11 preguntas, 5 del referéndum y 6 de consulta popular. El mandatario Daniel Noboa había mencionado desde su campaña electoral que planteaba proponer una consulta popular en los primeros 100 días de gobierno con objeto de tomar acciones concretas respecto a las necesidades del país y, consecuentemente, la noche del 2 de enero envió a la Corte Constitucional las preguntas para la consulta y, finalmente, la campaña por la votación de esta consulta arrancó el domingo 7 de abril y culminará el jueves 18 de este mes. En este programa, las preguntas a analizar serán las A y B del referéndum. Pregunta A. ¿Está usted de acuerdo con que se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? La pregunta A del referéndum busca saber si la ciudadanía está de acuerdo en permitir que las Fuerzas Armadas brinden apoyo complementario a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado mediante una reforma parcial de la Constitución. Esta reforma establece un proceso para que el presidente, al recibir una solicitud del comandante general de la policía, convoque al Consejo Nacional de Seguridad y del Estado para decidir sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este apoyo estaría sujeto a principios de excepcionalidad y respeto a los derechos humanos, limitándose a ciertos delitos y por un periodo específico. El decreto presidencial que autoriza debería ser notificado a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional para su revisión. Además, incluyen disposiciones transitorias para la capacitación continua de derechos humanos del personal militar y policial, junto con una revisión posterior de los decretos por la Corte Constitucional. Pregunta B. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes conforme al anexo 1? La pregunta B del referéndum se centra en permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos bajo ciertas condiciones y restricciones establecidas en la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Se propone enmendar el artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador. Los jueces designados por la ley podrán conceder la extradición a solicitud de una autoridad competente siempre y cuando el delito esté tipificado como tal en la legislación ecuatoriana. Se prohíbe aplicar pena de muerte y otras sanciones consideradas inhumanas, crueles o degradantes. Se concederá la extradición por delitos políticos y conexos con la excepción de casos relacionados con el terrorismo, delitos contra la humanidad u otros delitos establecidos en convenios internacionales. También se deroga el artículo 4 de ley y se modifica el artículo 5, numeral 1, reemplazando la palabra extranjeros por personas. Esto amplía el alcance de la ley independientemente de su nacionalidad. En conclusión, las preguntas A y B del referéndum plantean importantes decisiones para el futuro de Ecuador en materia de seguridad y justicia. Mientras que la pregunta A busca ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, la pregunta B aborda la delicada cuestión de la extradición de ciudadanos ecuatorianos. Ambas interrogantes involucran consideraciones constitucionales, legales y de derechos humanos que requieren un análisis cuidadoso y reflexivo por parte de la ciudadanía. Tras el video, ahora sí, vamos a las preguntas. Alegría. ¿Por qué cree usted que es necesario permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado? Bueno, muchas gracias y es un gusto siempre estar acá y gracias de nuevo por la invitación. Me parece que la demostración de lo que ha ocurrido en los últimos meses en el país con la asistencia de las Fuerzas Armadas lo dice todo. Me parece que la Policía Nacional no se da abasto o no tiene los suficientes recursos para atender unas situaciones de emergencia que afectan también a la seguridad nacional y por lo tanto creería yo que no solamente debería participar las Fuerzas Armadas bajo un estado de excepción, sino que simplemente sea una parte de la Constitución que sea aprobada y que cuando se amerite la participación llegue las Fuerzas Armadas a introducirse
en los mayores focos de violencia y de narcotráfico que tienen que está en este momento ocurriendo en este país. Doctora María Dolores, ¿está usted de acuerdo con esto? Bueno, muchísimas gracias igualmente por la invitación y yo estoy muy contenta de estar aquí, también con mi querida Alegría, que siempre es un gusto poder debatir estos temas tan importantes. Yo creo que no hay una respuesta sencilla a esta pregunta y creo que las respuestas deberían ser un poco analizadas a la luz de ciertos parámetros. Lo primero es que, por ejemplo, desde el ámbito de los derechos humanos, que es el ámbito que yo manejo, parecería haber dos posturas más o menos rigurosas con respecto a la presencia de Fuerzas Armadas en el combate a la seguridad ciudadana. Por ejemplo, si nosotros revisamos los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros podremos darnos cuenta que a nivel de la Comisión Interamericana, por ejemplo, es categórica la prohibición de utilizar Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ciudadana. Y atrás de esto hay todo un historial hemisférico de situaciones de graves violaciones de derechos humanos que van increciendo, si se quiere, cuando las Fuerzas Armadas incursionan. Y usualmente lo que ocurre, por ejemplo, este es el caso de México, el más actual, digamos. Claro. Lo que ocurre, por ejemplo, es que se insertan a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad ciudadana en contextos muy similares al nuestro, es decir, hay unos altos índices de criminalidad que la policía no se da abasto para combatir y las Fuerzas Armadas se entienden como la respuesta a ese combate un poco más fortalecido que se necesita. Y lo que pasa en la realidad, y este es el caso, insisto, en México, que la violencia aumenta en realidad cuando entran las Fuerzas Armadas por la forma en la que las Fuerzas Armadas están diseñadas y combaten. Entonces hay un aumento desproporcional en la cantidad de desapariciones forzadas que hay en México, en la cantidad de ejecuciones extrajudiciales. Entonces estoy tratando de explicar por qué, por ejemplo, la Comisión diría que categóricamente no hay, como toda una experiencia hemisférica de que no es una buena idea. La Corte Interamericana, por otro lado, ha tenido una posición un poquito más laxa, por ejemplo, en el caso Zambrano Vélez contra Ecuador, justo contra Ecuador, que estudiaba en ese caso la incursión de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ciudadana en contextos de estados de excepción locales. Y lo que nos dice ahí la Corte es, no es absolutamente prohibido, convencionalmente hablando, que ingresen las Fuerzas Armadas, pero tienen que ser en situaciones muy excepcionales y con una justificación adecuada de la necesidad y explicando la proporcionalidad. Entonces, mi opinión personal a la luz de estas dos cuestiones es que quizás el tema de la legitimidad, constitucionalidad y convencionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana probablemente tenga que ser analizada a la luz de los hechos y situaciones concretas en un Estado. Creo yo que en este momento no es deseable ni lógico ser categóricos en un siempre sí, un siempre no. Yo diría depende de la situación. Y en Ecuador, evidentemente, y como muy bien lo reconoce Alegría, estamos en una situación de violencia exacerbada a la luz de un conflicto armado interno, que al menos discursivamente es lo que se ha declarado, pero evidentemente nosotros ciudadanos sentimos este aumento en la violencia que viene especialmente del crimen organizado y ante la evidente incapacidad de la policía de contrarrestar el nivel de organización que tienen estos grupos, pero además también el nivel de sofisticación en cuanto a las armas que usan, etcétera, la capacidad logística que tienen ellos, pues parecería ser que es proporcional en este contexto que se incorpore las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad ciudadana. Entonces, creo que ahorita ya estamos entrando a un punto donde la gravedad de la situación exige esa incursión. Yo creería, perdón, claro que sí. Y un poco comentando tu participación, Lolo, yo creería que sí, hay dos temas aquí que simplemente no se pueden dejar de observar, ¿no? La parte de derechos humanos, evidentemente, pero por el otro lado, la parte de seguridad nacional y de seguridad local. Evidentemente, los hechos han demostrado, no es un tema nuevo, el tema del narcotráfico que está infiltrado en la política. La policía, hemos visto que también en la política y en los niveles más altos digamos, de la policía y de las Fuerzas Armadas se ha infiltrado el narcotráfico. Y entonces yo sí creo que primero hay que hacer una depuración, como de alguna manera se ha venido haciendo. Y número dos, me parece súper importante tomar en cuenta que si bien por un lado está el tema de los recursos, de los derechos humanos, que efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
es bastante reacia, ¿no es cierto?, a la participación de Fuerzas Armadas. Pero por el otro lado, las condiciones del país, las condiciones de inseguridad y de terror que se sembró en los meses pasados, que estalló, porque ya ese terror se venía viviendo, me parece que es oportuno que se considere, ¿no es cierto?, la participación de las Fuerzas Armadas sin necesidad de declarar un estado de emergencia. Claro que sí. Y también quería preguntarles, en un marco legal y también en lo social, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuáles serían las preocupaciones mayores que tendremos que tener los ecuatorianos en caso de aprobarse esto? Bueno, yo un poco a la luz de lo que yo venía sosteniendo hace un momento, creo que al menos desde quienes estamos en el círculo, si quieren, de abogados que trabajamos en temas de derechos humanos, creo que nuestra principal preocupación sería que se repitan fenómenos que ya hemos visto en Colombia, que ya hemos visto en México, y que terminan siendo una suerte de disparo en el pie. Es decir, las Fuerzas Armadas se vislumbran como una suerte de solución al problema de la violencia, pero resulta que el momento que se las incorpora, digamos, a esta seguridad ciudadana, por la falta de salvaguardas, de entrenamiento y control adecuado, incurren en excesos que al Estado le generan además unas situaciones de anticonvencionalidad que le generan responsabilidad internacional afuera que son brutales. Entonces, yo creo que esa sería mi preocupación, pero creo que también esa preocupación podría ser un poco aminorada si se establecen salvaguardas y controles permanentes al trabajo de Fuerzas Armadas, porque en realidad las Fuerzas Armadas, como cualquier otra entidad del Estado, no puede actuar por sí sola, tiene que estar sometida a un régimen de pesos, contrapesos y controles. Y yo creo que, como decía en el video, quisiera ser optimista y pensar que si nosotros logramos aprender de los errores de México, de los errores de Colombia, si logramos una fiscalización permanente del trabajo de Fuerzas Armadas, con controles y con entrenamiento y sensibilización en temas de derechos humanos, quisiera creer que nuestra experiencia va a ser distinta y de verdad espero no equivocarme, porque además veo que un poco va por ahí, ¿no? Sí queremos implementar esto, pero estamos conscientes que hay unas preocupaciones de materia de derechos humanos que parecería querer abordarse para que no exista una suerte de actos ultravires permanentemente de las Fuerzas Armadas. Así que si es que eso se hace así, pues creo yo que vamos a estar bien encaminados. Bueno, de hecho siempre van a existir dudas, ¿no? Porque más allá de la legalidad y de la manera como se implementen todos estos parámetros de defensa de derechos humanos, siempre van a haber excesos, desgraciadamente. Somos seres humanos y por el un lado y por el otro va a haber excesos. Sí creo que es necesario estar alerta, ¿verdad?, al procesamiento de todos estos delitos y que no hay un exceso de fuerza y que evidentemente el remedio no sea peor que la enfermedad, porque sí puede haber un abuso de parte de las Fuerzas Armadas, de hecho ha habido, pero creo que es indispensable que hoy por hoy en el Ecuador exista una participación de algo mucho más fuerte, como son las Fuerzas Armadas, y sobre todo que sea una cooperación entre la policía y las Fuerzas Armadas. Evidentemente las Fuerzas Armadas no van a intervenir en tanto en cuanto no sean solicitadas su intervención. Y creo que el momento de esa intervención es indispensable estar atentos, ¿no es cierto?, hacer una auditoría permanente del comportamiento de quienes aplican la fuerza, ¿no? Doctora Donoso, usted como experta en relaciones internacionales, yo sé que esto es un tema interno de Ecuador, pero ¿podría tener algún tipo de repercusión en la comunidad internacional si adoptamos, si votamos sí? A ver, yo creo que la comunidad internacional está alerta por todos los acontecimientos que hemos vivido últimamente y creo que por supuesto va a estar más alerta aún en un tema que va a cambiar de alguna manera la historia del país, ¿no?, al menos en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque evidentemente implica una reestructuración de la Constitución que hemos estado viviendo y que la tenemos ahora. Y además porque pienso que precisamente porque dentro de todo este contexto de las relaciones internacionales, el cumplimiento de la ley es muy importante, pero el cumplimiento de la ley no solamente es unilateral, es bilateral y es multilateral. Entonces es indispensable
que la aplicación, ¿no es cierto? Si es que se llega a aprobar el tema de la participación de las Fuerzas Armadas y de la extradición, sean instrumentos que sean favorables para el país y que no sean perjudiciales y que, repito, el remedio no sea peor que la enfermedad. Y si me permiten Claro agregar que sí. algo a eso a propósito de tu pregunta en el plano internacional, y es que no podemos dejar de recordar que Ecuador es parte a varios tratados internacionales que tienen que ver con combate a la corrupción y el crimen organizado. La Convención de Montevideo, que a propósito de la toma de la Embajada Mexicana tanto se ha hablado. Y esto es una realidad. Y una cuestión importante a tomar en cuenta, una particularidad, digamos, de estos convenios, es que requieren y exigen de los estados una suerte de cooperación coordinada a nivel internacional. Es decir, el crimen organizado no se puede combatir, digamos, a la interna solamente por un estado, sino que tiene que haber un mínimo de coordinación interestatal. Pero sí hay gestiones a nivel regional, por ejemplo, de cara a combatir el crimen organizado, y nosotros no nos sumamos con la adecuación y la adopción de acciones concretas a la interna, pues vamos a estar un poco saboteando, si se quiere, estos esfuerzos que siempre tienen que ser regionales por la naturaleza del crimen transnacional. Entonces yo creo que esto abona, sí, y esto es una parte muy positiva que yo podría rescatar, a el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas de las convenciones de anticorrupción que exigen la creación de un ordenamiento jurídico de cara a hacer efectivo ese combate, ¿no? Entonces, en la medida que todo se haga dentro de los límites que nos dibuja el derecho internacional de los derechos humanos, está bien, es exigible y hasta aplaudible que nos sumemos, pues, como la región, a estas iniciativas de combate al crimen transnacional. Y yo quisiera añadir, ya que topaste el tema de la Convención del año 54 de Montevideo, claro, hay las convenciones posteriores que han ido haciendo ajustes, pero además me parece que también estos instrumentos se fueron creando en contextos históricos totalmente distintos a los actuales. Y es por eso que yo creo que el derecho internacional es una herramienta maravillosa de protección, pero a la vez también la falta de flexibilidad o de renovación de los principios y de los convenios, precisamente para poder afrontar de una manera adecuada todos estos problemas que se dan entre países. Se tiene que hacer unas reformas, es indispensable unas reformas, no solamente a estos convenios, reformas a la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas, que se creó en un contexto de posguerra en el año 45 y que han transcurrido más de 50 años y estamos viviendo bajo los mismos parámetros y por lo tanto hay muchísimos elementos y artículos que no necesariamente están complaciendo, ¿no es cierto? Y están atendiendo las demandas y las necesidades de toda una dinámica internacional, de actores internacionales que no existían antes y que hoy existen, como es el narcotráfico, como es la trata de personas, como es el crimen organizado, como es la migración, que también está afectando brutalmente al mundo. Entonces, todos esos temas no se pueden tomar de una manera aislada, sino que tienen que ser tomados en contexto histórico, en el contexto actual y, por supuesto, coordinados todos, porque necesariamente lo que uno hace hoy, eso redunda en beneficio o en perjuicio el día de mañana. Claro que sí. Doctoras, tras sus puntos de opinión y sus puntos de vista, ¿qué les parece si pasamos a analizar la segunda pregunta, no? Bueno, doctora Donoso, le quiero preguntar, ¿por qué usted cree que se debería aprobar la extradición en la pregunta B del referéndum, si es que en otros países en los que ya se ha aprobado la extradición no ha bajado sus niveles de violencia y de inseguridad? Por favor, ¿nos puede ilustrar con eso? A ver, yo creo que hay, en blanco y en negro yo estoy a favor de la extradición. Okay. Porque quizás el narcotráfico lo que más teme, ¿no es cierto?, es ser extraditado a un lugar de mayor rigidez en términos de tratamiento de presos, ¿no? O de narcotraficantes. Y me remito esto a lo que sucedió en los años 80 con Pablo Escobar. Las proclamas de los extraditables, ¿no es cierto?, de los carteles de Cali y de Medellín,
eran precisamente evitar que se les extradite, porque saben que, ¿no es cierto?, al país donde fueran extraditados, que normalmente esto iba a ser los de Estados Unidos, sabían que ahí no iban a gozar de todas las prebendas que tenían, que no tenían una cárcel que se llamaba la Catedral, en donde tenían hasta casino, que no tenían aquí todas la posibilidad de comunicación con teléfonos celulares, no sé, pues con la libertad de tener visitas ampliamente sin ningún tipo de control y claro, viviendo una vida además asegurada. Seguro en el sentido de que no iban a ser atacados, porque ¿dónde más seguros iban a estar que estando en una cárcel que era una protección absoluta y total y que además gozaban de una vida que cualquiera de nosotros hubiéramos querido tenerla? Entonces, desde mi punto de vista y desde este tema, ¿no es cierto?, de protección precisamente para los países y de protección inclusive para saber cómo se puede manejar esto en temas carcelarios, ¿verdad? Yo creo que yo estoy a favor de la extradición por estos elementos y por estas razones que acabo de dar. Los narcotraficantes tienen pánico de la extradición. Pero claro, tienen que pedir, ¿no es cierto? Un Estado tiene que pedir la extradición. Pero el Ecuador podría pedir, por ejemplo, a los Estados Unidos que extradite al jefe de los Lobos, por ejemplo, al jefe en fin, de todas las mafias que hay este rato acá, ¿no? A eso iba, doctora Donoso. Una pregunta muy recurrente entre la gente en la pasada consulta popular de Guillermo Lasso era: ¿por qué los otros países, digamos Estados Unidos, tendrían que hacerse cargo? ¿Por qué quisieran hacerse cargo de los criminales del Ecuador? En este caso, digamos, la cabecilla de los Lobos. ¿Podría ilustrarnos con eso? A ver, yo creo que en los Estados Unidos las instituciones son absolutamente serias y no son maleables. Es decir, los Estados Unidos es un país absolutamente institucionalizado y saben, además, que el sistema judicial de los Estados Unidos está totalmente independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Es decir, cada sección, ¿no es cierto?, no está bajo el poder o la intromisión política como ha estado infiltrada nuestra justicia desde hace algunos años, desde las cúpulas de gobierno. Entonces, los Estados Unidos posiblemente, donde más aún ahora, donde era el mayor mercado, ¿no es cierto?, de recepción de droga, ahora claro, los Estados Unidos posiblemente hoy por hoy ya no les interesa mucho la extradición, porque tienen un problema mayor, que ya no es del tráfico de drogas, es del fentanilo. Claro. Es la producción local del fentanilo, que ya no necesitan tener carteles. Ahora el problema se trasladó a Europa. Entonces, la situación los europeos, que son en general bastante más democráticos en ese sentido y que quizás precisamente no terminan de entender la dinámica social de los países del tercer mundo. Entonces, posiblemente no van a pedir una extradición, pero podría ser que los Estados Unidos sí, de tal manera, porque por las cuentas pendientes que tienen todos los narcotraficantes, ¿no? De acuerdo, doctora Miño, queremos hacer un análisis sobre los posibles impactos que podría tener en esto de los derechos humanos la extradición de ecuatorianos. ¿Usted qué opina? A ver, quiero hacer primero algunas precisiones claro, a propósito de lo que decíamos hace un las ratito. que necesite. A ver, yo creo que nunca hubo una discusión en la pasada consulta con respecto a la procedencia o no de la extradición, porque además la extradición es una figura que, al igual que lo que mencionábamos antes de la posibilidad de combatir de manera coordinada con la región el crimen organizado, una de las herramientas fundamentales que se establece en las convenciones para combatir el crimen organizado es la extradición. Esto es innegable. Entonces, así como quienes trabajamos en el ámbito del derecho internacional público somos categóricos al decir el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones derivadas de las convenciones de derechos humanos, pues también categóricamente, porque parte de la misma lógica, tenemos que decir el Estado tiene que cumplir a cabalidad sus obligaciones derivadas de los convenios de extradición. Y una de esas aristas fundamentales es la extradición. Punto número 1.
¿Cuál era el debate, creo yo, en la consulta anterior? No era tanto la extradición en sí mismo, sino cómo se le estaba vendiendo al electorado la extradición, y se lo vendía en base a una falacia que en realidad, si somos académicos y somos honestos intelectualmente, digamos, con el electorado, teníamos que venderle el producto como lo que es. Se estaba vendiendo la consulta popular, desafortunadamente, la extradición, perdón, se le estaba vendiendo como una figura que hubiera permitido a Ecuador enviar a delincuentes a otras jurisdicciones, posiblemente Europa, Estados Unidos, y aquello no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer aquello? Porque la figura de la extradición tiene unas particularidades propias, donde existe un Estado que requiere a una persona en extradición y el Estado donde está esa persona le entrega. Ahora, para que exista esa extradición, el Estado que solicita tiene que justificar que hay un interés directo en esa persona. Entonces, un poco mucha gente decía, qué hermoso, les vamos a poder mandar a los alias Fito y a todos estos de Estados Unidos, y muchos de nosotros decíamos, no, no es así. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene interés en procesar y sancionar a cualquier narcotraficante, sino solamente a aquellos narcotraficantes o líderes de grupos de delincuencia organizada que hubieran cometido actos que recaen en la jurisdicción de los Estados Unidos. Entonces, si estas personas hacen sus fechorías solamente en Ecuador, no tiene sentido. Jurisdicción no tiene Estados Unidos y no va a poder solicitar la extradición. Entonces, como les digo, yo pienso que es adecuada la extradición, porque si uno defiende el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en derechos humanos, la coherencia exige que lo hagas en las otras materias del derecho internacional público. Pero lo que yo diría a los que nos ven hoy, si es que usted va a votar sí a favor de la extradición, que creo que lo deberíamos hacer, entienda las consecuencias y las expectativas, porque me parecería que generaría como un poco de caos a nivel interno. Si la gente vota con esta expectativa de desde el día de mañana empezamos a exportar lobos, choneros y todos los demás, cuando eso no va a poder ser. Y precisamente, yo creo que es muy importante esto, porque adicionalmente hay una palabrita que se está cambiando en la pregunta esta, ¿no? Antes eran nacionales, ahora son personas. Pero claro, esas personas pueden ser de cualquier tipo de nacionalidad, pero es indispensable que el Estado que quiere tenerle por X delitos que haya cometido en ese Estado que no es el que le está teniendo, o sea, en este caso el Ecuador, tiene que pedir, porque eso es parte de del derecho de asilo, ¿no es cierto? Pedir, es decir, perdón, del derecho de asilo, del derecho de la extradición, es decir, tú no puedes extraditar, qué bien, ya le agarramos a Perico de los Palotes y ahora sí le extraditamos. No, no puede ser. El Estado que realmente quisiera un poco ajustar cuentas, ¿no es cierto?, con esa persona, con ese individuo, entonces tiene que pedir. Entonces, y eso es bien importante hacer la aclaración, porque efectivamente no es que mañana nos vamos a coger a todo el combo de los lobos y les vamos a mandar, no. No es así, es decir, eso es algo que necesariamente tiene que saber la población, inclusive para que a su discrecionalidad digan, no puedo hacer eso, si lo que nosotros queríamos era que se entregue directamente todas las... No es así. Claro que sí. Entonces, y la otra cosa, solo para responder tu pregunta, cuestiones de derechos humanos alrededor de esto. Yo no comparto el criterio de muchas personas, colegas míos especialistas en derechos humanos, que dicen que ipso facto la extradición de ecuatorianos caracteriza una violación de derechos humanos. No es así. Yo creo que también la hiperespectacularización, el hiperdramatismo no favorece nuestra causa, porque nos hace ver como, no sé, como una suerte de alaraquientos que por todo gritamos lobo, y eso no nos favorece. Yo no suscribo con esa tesis, porque además la figura propia de la extradición tiene unas salvaguardas especiales que impedirían, si se aplica bien, por supuesto, que existan violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, para que proceda la extradición, hay estas cuestiones, digamos, un checklist que se tiene que hacer, que es verificar si el delito por el cual se le requiere a la persona es el mismo delito en la jurisdicción en la que está que en la jurisdicción que requiere. La equiparación, si existe, ¿no? Esta consonancia, si se quiere, jurídica. Pero también se tiene que verificar que la persona, al ser enviada a esta jurisdicción que requiere, no sea sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, eventualmente la discusión que vamos a tener, por ejemplo, en caso de una persona que pudiera sufrir pena de muerte allá,
La discusión que vamos a tener es, ¿será demandarle o no será demandarle? Porque allá le van a ejecutar por pena de muerte. En el estado de Florida, pensemos que es uno de los que tiene pena de muerte, y entonces ahí vamos a tener ese debate. Pero por sí solo creo yo que no es Pero hay un pequeño paréntesis en eso. En los anexos decía que los ecuatorianos que sean extraditados no podrán ser ejecutados, recibir penas crueles, recibir de hecho ese tipo de está castigos. establecido en la pregunta, ¿no? Sí, sí. Yo ahí afinaría eso un poco más y diría, a ver, una vez que nosotros ya le enviamos a la persona en extradición, nosotros ya no podemos y no debemos, porque ahí nos estamos metiendo en los asuntos internos de un Estado. Claro. O sea, el momento que nosotros le enviamos a la persona, nos desvinculamos de cualquier forma de control. Un poco lo que pasó en el caso de Assange. Ingresó Reino Unido en la embajada, lo removieron de la embajada, lo tienen retenido ahí, y luego hay esta expectativa de que se lo mande a Estados Unidos, y el debate ahí en Estados Unidos le van por poco y ejecutar con pena capital, y entonces ahí hay un problema. Pero yo creo que, porque esto es una parte del proceso legal en extradición. Cuando se esté extraditando una persona, entonces ahí tocará hacer este análisis de concurren los elementos de compatibilidad normativa, 1 y 2. ¿Corre riesgo esta persona de ser objeto de tratos crueles, inhumanos, degradantes y violaciones de su vida? Y eso, confiar, bueno, ahorita es un poco complicado, confiar en un sistema de justicia que sea capaz de hacer estas valoraciones, ¿no? Pero prima facie, de ninguna manera la extradición es incompatible. Porque además hay otra cosa. Una cuestión que a mí me parece interesante de esta consulta es que dice, también se incluirá para extradición no solamente delitos transnacionales y narcotráfico, sino graves violaciones a derechos humanos, y eso, por supuesto, que se tiene que celebrar. También. Entonces, repito, yo creo que eso es indispensable, encontrar también los matices diferentes que están presentándose, ¿no? Pero más allá de eso, sí, es decir, es indispensable una verificación de la aplicación de los derechos humanos y de la normativa que tienen los países que fuera del Ecuador, para precisamente si es equiparable, ¿no es cierto?, la aplicación de penas con el delincuente o con el narcotraficante que sea extraditado. Doctora Donoso, doctora Miño, queremos que nos den un pequeño mensaje acerca de las dos primeras preguntas que hemos acá analizado un poco, para que la gente pueda saber cuál es su opinión en crudo, por favor. Yo primero, bueno, yo diría que las consultas populares o los referéndums son oportunidades históricas en donde la ciudadanía puede tomar decisiones importantes sobre el futuro del país, y por tanto estas decisiones tienen que tomarse con responsabilidad. La idea de estos espacios, que yo celebro y felicito, precisamente es para que el electorado sepa qué es lo que está votando. Y cuando hablo de qué está votando, es diferente decir por quién está votando. Y la consulta popular, tomada en serio, tendría que ser un mecanismo para que la gente decida sobre estas cuestiones que no son tan trascendentales y no deberían ser una suerte de concurso de popularidad del gobernante de turno. Entonces, yo diría, voten con análisis cada pregunta. No voten por favorecer la imagen o desprestigiarle al gobernante de turno, sino entendamos que estas son preguntas que trascienden incluso al gobernante de turno, porque quedarán, lo que nosotros votemos ahora quedará sentado inclusive después del gobierno actual. Entonces, votar con conciencia, sin personalismos, me parece fundamental. Doctora Donoso, por favor. Sí, yo también coincido con lo que dice Lolo, pero adicionalmente yo creo que la sociedad civil tiene una responsabilidad muy grande con respecto a, inclusive, a la gente que está a nuestro alrededor, educarle y explicarle un poquito más de a qué se refiere cada una de las preguntas. Lamentablemente, nuestro país está compuesto por una serie de clases sociales y lamentablemente las clases sociales más bajas no les interesa, no tienen acceso o simplemente no tienen la menor idea de qué se está tratando en esta consulta y en este referéndum. Creo que es indispensable que de alguna manera, y yo coincido en este espacio que me parece maravilloso, que la universidad esté incurriendo en este tipo de información que está entregando al público, para que sepan que es necesario leer las preguntas y también, no quiero que hagan un estudio profundo de cada de las preguntas, pero sí simplemente que sea, aunque sea un análisis algo superficial y que diga, bueno, ¿esto en qué me va a afectar a mí por último? Particularmente en cada una de las preguntas, pero no ir a votar como borregos, que ya es mala palabra ahora,
¿no es cierto? Poner sí o no, 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 no. Este no es un tema de lucha política, es un tema de institucionalidad y de constitucionalidad. Entonces creo que es indispensable que los ecuatorianos debamos bastante más conscientes de lo que vamos a hacer y cómo eso, ¿no es cierto?, se va a cambiar en los próximos años. Muchísimas gracias. La verdad es que he quedado muy feliz de tenerlas acá en nuestro programa Todo por tu Voto. Les agradezco por haber venido, ha sido increíble tenerlas por acá. Sus opiniones, la verdad es que no solo me van a esclarecer a mí para decidir mi voto, sino que le van a esclarecer a la gente que nos está viendo por allá. Y pues bueno, recuerden que el voto lo decides tú y que en este espacio democrático te traemos toda la información para que vayas el 21 de abril a las urnas de manera informada. No te pierdas el siguiente programa, nos veremos en una siguiente y les agradezco a las grandes doctoras que han venido el día de hoy a empaparnos un poco con su conocimiento. Hasta luego, muchas gracias.